Y hoy también queremos fijarnos en otro asunto, en el último informe sobre la pobreza que conocíamos hace unos días, el de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, que vuelve a situar a Canarias entre las comunidades autónomas con una mayor tasa. Nos acompaña ya en plató el vicepresidente de esa organización, Fernando Rodríguez. Le saludamos ya. Buenos días, señor Rodríguez. Muy buenos días. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarle es ¿qué significa estar en riesgo de pobreza o de exclusión? Bien, según este último informe, nosotros que lo publicamos anualmente, el indicador de pobreza y exclusión social comprende no solamente una situación de no riqueza, sino también una serie de falta de derechos en general. Derecho a una comida saludable, derecho a la información, derecho al acceso a una vivienda, no tener dificultades para llegar a final de mes. Es decir, toda una serie de ítems, una serie de complementos que al final comportan que una persona se encuentre o no en una situación de pobreza o exclusión social. Y hablamos de que según el último informe, en estos momentos hay en Canarias 810.900 personas en esta situación, son 38.000 más que antes de la pandemia, porque más, se ha agudizado debido a la crisis de la COVID, ¿no? Efectivamente, o sea, ya de entrada sabíamos que este informe iba a ser así, muy probablemente incluso en el informe que presentemos el próximo año los datos serán aún peores, puesto sí que hay que decir que aunque ya tengamos indicadores del año 2020 en plena pandemia, en las consecuencias de la crisis sanitaria, en lo social y en lo económico, sí es verdad que hay determinados datos que todavía estadísticamente no los tenemos, como pueden ser los datos de empleo o los datos de renta, que manejamos todavía en el informe datos del año 2019. Por tanto, es muy probable que el próximo año los datos sean aún peores, porque sí que reflejen, ya datos del 2020 que son ya del COVID, consecuencias del COVID-19. Claro, hemos visto que debido a la pandemia, por ejemplo, se ha dado una situación inédita para muchas personas, es tener que ir a pedir comida a bancos de alimentos, tener que ir a ONG, personas que, que hasta ese momento tenían su trabajo, que hemos visto pues que, por desgracia, se han visto obligadas a pedir comida. Sí. De hecho, uno de los datos más, que hay que más destacar dentro del informe y que son los datos más abrumadores es el aumento de la tasa de pobreza severa, es decir, de aquellas personas que viven con menos de 535 euros al mes, que es donde quizás ha golpeado mucho más la crisis social y económica provocada por la crisis sanitaria del COVID-19. Ahí ha habido un aumento de un 140% con respecto al año pasado. Se han incrementado en cerca de 375.000 personas más que han entrado en esa situación de pobreza severa. Es decir, personas que viven con menos de 535 euros al mes. Imagínense lo que eso puede significar a la hora de poder mantener tu vivienda, asumir los gastos principales de la unidad familiar. Pero claro, también se habla siempre de que la situación de la pobreza en Canarias es estructural, que es difícil de cambiar. ¿De qué manera se puede contribuir a mejorar esos indicadores que llevan pues desde hace muchos años siendo negativos? Desde que venimos evaluando los datos de este informe del año 2008 dentro de la Estrategia de Europa 2020, podemos decir que en estos últimos años, en este último año, mejor dicho, por el COVID-19 hemos retrocedido 3 años con respecto a los datos. Que los avances que se habían ido consiguiendo... Claro, en los últimos 3 años se habían conseguido una serie de avances, la verdad que se preveía una cierta recuperación económica. Por supuesto que no íbamos a llegar a los datos anteriores a la crisis 2008, pero sin embargo se veía el camino de esa posible recuperación. Sin embargo, hemos vuelto a retroceder en esos 3 años. Propuestas que hacemos desde la red, muchísimas. De hecho, hay efectivamente, como tú bien dices, hay que plantearse una diversificación de la economía. No podemos tener en Canarias una economía basada solo exclusivamente en el turismo, que de hecho durante el COVID-19 se demostró que cuando tuvimos un turismo cero, cayeron muchísimos empleos, cayó mucho la economía en Canarias. Por lo tanto, diversificación en el Producto Interior Bruto, en la economía de Canarias. Segundo lugar, una política de inversión importante en todo lo que tiene que ver con políticas sociales, pero diríamos también que no solamente eso, sino también una buena coordinación interadministrativa. Las situaciones de pobreza y exclusión social no son solamente una cuestión de políticas sociales, tiene mucho que ver también la educación, tiene que ver mucho también todo lo relacionado con la salud, un montón de cuestiones que que desde todas las administraciones públicas deberían estar con buena coordinación. Y por último, la agilidad administrativa, para que realmente las ayudas económicas y todo lo que es, los proyectos sociales que se deben poner en marcha para que efectivamente podamos reducir esta tasa de pobreza, tiene que haber agilidad en toda la gestión.
Sin lugar a dudas, sin eso, muchas veces siempre nos quejamos de que efectivamente llegan tarde y mal todas las diferentes ayudas que a las familias reciben, y por tanto ahí yo creo que es otro de los retos importantes para reducir esta tasa de pobreza. Mencionaba usted la educación. ¿Qué papel juega la educación, la formación, el hecho de que un niño o una niña reciba una formación adecuada para luego o que no abandone los estudios, etcétera, para luego poder conseguir un puesto de trabajo, poder pues tener unas mejores condiciones de vida? Fíjate que del informe hay un dato interesantísimo en ese sentido, que habla de que la pobreza infantil, se habla de pobreza infantil, niños y niñas que nacen en familias donde ya hay una situación de pobreza, muy probablemente también hereden esa situación de pobreza en el futuro. Es una situación de privación de acceso en este caso a la educación, a la salud y un montón de derechos sociales que en este caso se ven privados por el mero hecho de estar en una familia en situación de pobreza. Sin lugar a duda, niños y niñas que tengan una buena educación en el futuro podrán tener también un mejor empleo y por tanto también reducir en este caso esas situaciones de pobreza en el futuro ya cuando estén en su etapa adulta. Hay una cifra que me ha llamado la atención, es la de la reducción de la tasa del abandono escolar, que hace unos años era de un 30%, se ha quedado en un 18%. Bueno, se van dando pasos encaminados a reducir esa cifra. Me imagino que queda camino todavía. Queda mucho camino por recorrer. Ahora estamos ya en una estrategia nueva. Como sabes, la estrategia Europa 2020, que finalizó ya el año pasado, acabó con un rotundo fracaso, es decir, no se consiguió reducir en 1,5 millones de personas la pobreza y exclusión social. ¿Hablamos de Europa? Ahora sí, en Europa en general. Europeas, bueno, ese 1,5 millones es en las cifras a nivel de todo el Estado español. Fue el compromiso de España en reducir ese 1,5 millones de personas en estos 10 años. Realmente esos datos no se cumplieron y ahora estamos en una nueva estrategia que nos hemos adherido en nuestro país a la estrategia ya relacionada con los ODS, o sea, al objetivo de la Agenda 2030, donde se dice que en los próximos 15 años tenemos que reducir nada más y nada menos que a la mitad la situación de la pobreza. Por ejemplo, en este caso en Canarias tendríamos que reducir de ese 36% justamente a la mitad, llegar a cifras de un 15%. En los próximos 15 años. Bueno, ya hemos empezado en el 2015, con lo cual nos quedan por delante todavía 10 años, en los cuales tendremos que trabajar muchísimo. ¿Es optimista usted? Yo creo que sí, yo creo que realmente lo podremos llegar a conseguir. De hecho, observamos en nuestro propio país que hay comunidades autónomas que tienen unas tasas de pobreza de un 12%, con lo cual yo creo que es un objetivo conseguible. Es verdad que estas comunidades autónomas tienen una diversificación muy grande en todo lo que es sus ingresos, su economía en general, pero realmente Canarias creo que tiene que ir a ese paso. Hay muchas posibilidades en nuestra comunidad autónoma para avanzar en otros campos de la economía que no sean solamente el turismo. Bueno, pues con ese mensaje optimista nos quedamos. Muchas gracias, Fernando Rodríguez, por habernos acompañado y habernos ayudado a entender mejor este informe. Gracias. Muy bien, gracias.